Bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia de geopolítica que os viene de la mano de Vladimir Putin. Os va a facilitar el parecer hoy en directo. ¿En directo? No, nos han mandado Me han informado mal. En cualquier caso, les han mandado Crisma. tenemos aquí a los tres mayores especialistas en conseguir comer gratuitamente. Jorge Turbo, especialista en cosméticos. Gracias. Ángel Rodríguez, especialista en buffet libre. Buenos días. Y Óscar Vara, que está especializado en la ruta de la Copa de los Decanos, que hoy creo que empieza en magisterio y va a acabar seguramente No. en el Centro de Investigaciones Superiores. En filosofía y acaba en el centro de investigación. Hay por lo menos 10. Y hoy vamos, como siempre, esta especialización que tenemos en la técnica de todo tipo, a hablar de las novedades geopolíticas. Si alguien no me... este problema, luego, me dicen. Eso es que a ti no te carga, que siempre es horrible. Eso es tu ordenador, no te preocupes. Seguramente la técnica hoy va de forma maravillosa y perfecta porque es por la mañana, nadie nos ve, entonces... Y no hay tanta gente conectada. Me acerco más al micro. Guillermo te dice que te acerques al micro. Ya nadie me puede timar, porque ahora me puedo escuchar. Y No veo nada en mi ordenador. no habléis tan fuerte que nos dejamos sordos. ¿Con qué vamos? ¿Vamos directamente con las noticias geopolíticas? Sí, venga. Pues vamos a por ello. Primero empezamos. América es una cosa distinta, pero yo pienso en América. Empezamos con Chile y como sabéis, en el referéndum constitucional el voto era obligatorio. Hay que tenerlo en cuenta en Chile. Tenía un rechazo del 55% por un 45% de aprobado. Y es la segunda vez que los chilenos desaprueban o rechazan una propuesta de constitución, lo cual es muy mal síntoma porque quiere decir que esta constitución y la otra, los proyectos, estaban muy mal hechas, así de claro. Esta vez ha sido una constitución, la Asamblea Constituyente estaba dominada sobre todo por los partidos de la oposición y la han hecho más a su medida, entonces más o menos los del gobierno y muchos otros han dicho que no. En 2022 pasó al revés. El proyecto de constitución estaba bastante hecho a la medida del gobierno de Boric y sus aliados y claro, las constituciones a medida no funcionan. Y entonces ahora los chilenos se encuentran con que tienen que tirar con la constitución antigua, con enmiendas parciales y utilizando leyes para marchar otras cosas. Lo que esperamos es que se concentren en los principales problemas del país y se olviden por un tiempo de constituciones porque no parece probable que haya un acuerdo, salvo que hagan una constitución de 2 páginas muy genérica y sigan adelante con eso. Tendrá que encargarse el gobierno, hay que tener en cuenta que el gobierno es de Boric, que fue el que inspiró la primera constitución, la rechazada en el 22, ahora el gobierno de Boric y sus miembros componentes, porque es una alianza. Propuesto a los ciudadanos votar que no sé si les han hecho caso a ellos o han sido los ciudadanos los que han decidido votar que no, en gran mayoría, pero está rechazada y parece que van a pasar páginas y se van a dedicar a los asuntos del día a día. ¿Cómo está pasando en Venezuela? Hay 2 noticias. Que, dijimos que el gobierno de Maduro en esas negociaciones, o sea, en serio, va a hacer trampas. Bueno, hacer trampas casi seguro, la cuestión es cuántas. Habría que activarse un procedimiento para que los políticos inhabilitados recurriesen ante los tribunales de forma especial, pero un procedimiento especial, y en su caso que los tribunales determinasen si procedía a levantar la inhabilitación. Pues bien, María Corina Machado, que será la candidata de la oposición a las elecciones presidenciales si las hay y cuando las haya, ha decidido acogerse a ese procedimiento, ya ha presentado su solicitud y esto será como una especie de prueba de agua. ¿Realmente Maduro y su régimen están dispuestos a abrir el abanico a todos los políticos que se puedan presentar en teoría? O ya para empezar lo cierran y nos dará una idea de por dónde va a ir el proceso venezolano en los próximos meses. Es probable que sí que le quiten la inhabilitación porque eso no es muy, para el régimen de Maduro no es muy costoso a ningún nivel y le da tiempo. Y en relación con eso, Venezuela y la Guyana han tenido unas conversaciones que han consistido en decir que van a seguir hablando y tienen una otra reunión dentro de 3 meses en Brasil, con lo cual ya entramos en temas serios. Brasil ha decidido que a ver qué es este cachondeo de Venezuela, la Guayana, ese equipo, etcétera, etcétera, y que nosotros estamos allí.
tenemos unidades militares, tenemos la geografía, la de Guyana es continuación del norte de Brasil, y dentro de 3 meses reunirán ahí, a lo mejor para quedar que dentro de 3 meses más siguen reunidos. Pero la cuestión es que el régimen de Maduro con esto mantiene el tema encima de la mesa, que es lo que le interesa fundamentalmente. Ahora mismo no se ha comprometido a nada, Guyana tampoco, como es lógico, sino a seguir hablando, cosa que está muy bien. Ya veremos dentro de 3 meses, que nos vamos a marzo o abril. Se supone que el gobierno de Brasil mediará, pero mediará en el sentido de lo que hay. Hay un litigio en las Cortes Internacionales en marcha, y supongo que el gobierno de Brasil intentará que eso sea lo que al final determine el futuro de la zona, lo cual puede alargar el proceso mucho, cosa que yo creo que a Maduro le interesa, alargarlo y tenerlo vivo. Esto aquí en América. En Asia, pues hay un montón de cosas, claro, pero las más relevantes: la semana pasada estuvo Xi Jinping en Vietnam, de visita superoficial, tan oficial que hasta se fue su mujer con él. Sí, es una mujer muy conocida, ¿eh? Nosotros no la conocemos de nada, pero en China es más famosa que su marido, bastante más, porque es una cantante de canciones populares chinas y tiene un éxito tremendo, siempre lo ha tenido, bastante más conocida. ¿Es cantante? Es cantante, sí, cantante de música tradicional china y buena, y muy buena cantante. En fin, hay otras cosas ahí en medio. Bueno, lo curioso de esto es que Vietnam firmó un pacto de este partenariado estratégico con Estados Unidos hace 3 meses, lo cual significa que sus relaciones son mejores, y ahora viene Xi Jinping, ¿a qué? Pues a mejorar también las relaciones. O sea, los vietnamitas están mejorando las relaciones con todo el mundo. Han hecho la cosa parecida con la India, con Japón, etcétera, etcétera, y ahora reciben a Xi Jinping, que yo creo que ha ido a ver cómo van las relaciones, las de verdad, las que tienen que ver con la deslocalización de empresas chinas en Vietnam, no solo norteamericanas, que también hay empresas chinas que han decidido deslocalizar a Vietnam más barato, claro, y los flujos económicos fundamentalmente. Y desde luego, como sabéis, hay desacuerdos entre China y Vietnam, sobre todo en el mar del sur de China, pero están totalmente de acuerdo en un tema básico, que es el tema de la gobernanza. Ambos piensan que el gobierno de los países debe estar siempre regido por el Partido Comunista del país correspondiente. Y en eso tienen una alianza enormemente sólida, y eso... Camaradas unidos. Por eso, ¿También en España? También. Todos los países del mundo, ellos piensan que la gobernanza es universal. La gobernanza es universal. Tiene que haber un solo modelo bueno para todo el mundo, y que sea suyo, lógicamente. En relación con esto, pero en el lado contrario, la semana pasada hubo una cumbre en Tokio entre Japón y los países de la ASEAN. Japón, dentro de este proyecto que tiene de multiplicar casi por 2 el presupuesto militar de defensa, tiene dinero para asesorar en materia de seguridad a quien quiera, y se lo ha ofrecido a los países de la ASEAN, lógicamente. La ASEAN como tal, en bloque, no puede decir nada, porque los países están muy divididos respecto a esto. Pero al mismo tiempo ha habido conversaciones bilaterales de los ministros de Exteriores de Japón con todos los ministros de Exteriores de la ASEAN. Menos el de Myanmar. Menos el de Myanmar, efectivamente, que no estaba invitado. Ni le han invitado siquiera. No, es que los tienen... Que te cortes. Es una vergüenza, te lo digo yo. Luego hablaremos. Aparte que yo creo que el ministro de Exteriores de Myanmar tiene mucha faena. Estaba en Pekín, mientras tanto, en algo bastante más urgente. Bueno, claro. Tenía problemas en su país. Y es probable que Japón siga facilitando ayuda de seguridad a quien se lo pida, que fundamentalmente será Vietnam, Filipinas, Indonesia, en torno al conflicto en el mar del sur de China, seguro. Esas son las 2 cuestiones fundamentales. Y luego, en África, no hay que olvidarse, hoy hay elecciones en el Congo, lo comentamos el otro día, pero claro, entre la enorme extensión del país, la dificultad de los recuentos, los temas informáticos, etcétera, etcétera, pues hasta principios de año no tendremos resultados. O sea que cuando haya resultados ya os informaremos de lo que pueda pasar. Y sí que hubo un referéndum en Chad. En Chad hay un proceso político yo creo que es bastante positivo, porque el presidente Mohamed Deby ha conseguido un acuerdo con casi todos los grupos, primero para que no haya guerra civil entre ellos, que es mucho, tal y como está el patio en los países de al lado. Y en este referéndum ha conseguido el apoyo de un dirigente de un movimiento de la oposición que se llama Success Masra, que estaban totalmente en contra de ellos. Y lo que se ha aprobado en el referéndum es, primero, que el Chad deja de tener una estructura política federal y se convierte en un país unitario.
Pero al mismo tiempo se va a incluir en la Constitución una serie de artículos favoreciendo una amplia autonomía en varias cuestiones para cada una de las regiones. Es decir, desde el punto de vista de la gobernanza ya no es un país federal, es un país unitario, pero habrá más posibilidad de que los gobiernos locales tengan más poder de intervención. Ya veremos esto si convence suficientemente a todos los grupos, porque es que hay muchos, hay demasiados. Pero por ahora, en fin, de todas las zonas la tenemos en la cabeza. Comparas esto con lo que pasa en Níger, en Malí, en Burkina Faso, pues bastante positivo, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que a Success le tenía con una orden de detención hace unos meses, la cosa mejoró. Sí, pero eso en Chad sensiblemente. Cambia mucho. Sí, quiero decir que ha mejorado, que se ha abierto un poco. Hombre, Mohamed Debi es hijo de Idris Debi, que murió en un enfrentamiento militar contra esta posición. No, pero en realidad Success no era del movimiento... No, era otro, pero... ¿Cómo se llama? El movimiento para la Concordia. Sí, Le mató el movimiento para la Concordia de Chad. Qué bonito. Qué bonito. Entrañable. Está bien que puedan estas fechas tan señaladas y llegar a acuerdos entre ellos, porque si no... Bueno, también en África, pero esto es una noticia menor, Al-Sisi ha vuelto a ganar las elecciones con un 90% del voto. Me ha llamado la atención el poco apoyo que ha tenido, ¿no? Solo el 90%. Solo el 90%, ¿no? Pues espérate, que ahora va a tener que empezar con un ajuste económico que ríe ya, Argentina y ya veremos entonces lo que pasa. Porque ahora les viene muy gorda. A los egipcios, más lo que pasa en Rafah. Lo que es bonito, que yo el otro día hacía un vídeo sobre cómo Vladimir tiene atada a la oposición, lo bonito es que te trasladas a Egipto y es exactamente igual, o sea, tiene el mismo manual, tiene atada a la oposición, te mete en la cárcel a no sé cuántos miles de opositores y activistas de todo tipo, y la Unión Europea sacó recientemente una lista de los activistas de derechos humanos que están en la cárcel y que exigen que sean liberados. Pero al mismo tiempo la Unión Europea busca por todos los medios acuerdos con Egipto, por ejemplo, para controlar la migración y todas estas cosas. Hay que hablar. Mira el movimiento para la Concordia, me ha parecido muy majo. Te digo ejemplo claro, digo, que es la diplomacia. Movimiento para la Concordia, te mato ahí. Ya estamos de acuerdo, ¿ves? Tú estás muerto y yo me quedo aquí con la cosa. Y mientras tanto, aprovechando que en Oriente Medio, desgraciadamente, hay mucho ruido, muchos disparos, etcétera, Bashar al-Assad se ha dedicado a bombardear Idlib, que es la única zona del país que todavía no ha conseguido controlar después de que la oposición se la quitase en 2014-2015. O sea, la está bombardeando ahora, a ver si, como todo el mundo mira a otro sitio, ellos pueden recuperarla antes o después. Los pequeños detalles de qué hace todo el mundo mientras estamos mirando a Gaza, pues... No me imagino dónde están mirando ahora. Sus cosas, hacen sus todo el mundo hace más cosas. Y lo último sí que, a lo mejor en Serbia, que ha habido elecciones presidenciales, Vučić ha ganado con casi el 50% de los votos, tendrá mayoría absoluta, o sea, yo creo que los europeos podemos seguir hablando con Vučić, sabiendo que de vez en cuando hará alguna de las suyas. A ver, la OSCE ha dicho que hay pucherazo, que hubo compra de votos y que además el movimiento se llamaba Alexander Vučić ganando el futuro, como se llama su movimiento. El Partido Progresista luego tiene un nombre así. Y, entonces ahora están de manifestaciones. Ayer hubo varios miles de personas. En Belgrado hay manifestaciones. No parece que... Yo creo que había a Vučić le importa una mierda. No, yo creo que había más gente... Le importa un Vučić. Yo creo que había más gente viendo al Partizan, no por nada. Pero bueno. Estas cosas, macho. Esto es lo que tenemos más o menos encima de la mesa por este lado, pero hay más cosas de Europa, ¿no? Acerca de los consejos europeos que van a ocurrir, las decisiones que se... Espérate que me busque la chuleta. A ver, yo le he pisado una noticia a Ángel, que es la de Europa incumplirá sus objetivos climáticos en 2030. Es Navidad. ¿Por qué me ha gustado esto? Me ha gustado esto porque cuando estaba viendo la noticia, que bueno, es lo de siempre, todos los proyectos de bajar los gases de efecto invernadero, de captar, sustituir por otras, parece que no se van a cumplir para 2030 y además se está acumulando eso que llaman ahora la fatiga verde. Me encantan los eufemismos que se utilizan para estas cosas, ¿no? La fatiga verde. Está la gente cansada del asunto de la ecología, principalmente los agricultores y muy especialmente los de Países Bajos y los de Alemania. Porque hemos visto manifestaciones, antes de ayer estaban los alemanes de manifestación, que además son muy divertidas porque van rociando de estiércol y abono los edificios oficiales en forma de protesta. ¿Así? Es así. Entonces, el informe correspondiente del
¿cómo se llama el comité para controlar esto de la Unión Europea? Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Existe un comité en la Comisión Europea que se dedica a analizar este asunto. Entonces ha sacado un informecillo muy bonito. Yo no me preparo nada. En donde tenéis aquí los 8 grandes indicadores. En verde están los que más o menos se están cumpliendo. O en color, lo diré, turquesa, están los que están en camino de poderse cumplir. En amarillo los que parece que no están en camino, y en rojo que no se están cumpliendo. Entonces, pues ahí tenéis diversas cosas. Me encantan ciertos nombres, ¿no? La economía circular regenerativa, el cambio adaptativo al clima, el cambio que mitiga el clima, y esto de vivir bien dentro de los límites del planeta. Bueno, es que vivir fuera de los límites del planeta está bastante difícil, pero bueno, quiero decir que veis ahí cuáles son las dificultades que van apareciendo. Y aquí tenéis las emisiones de gas de efecto invernadero, como para 2030 no parece que... O sea, vamos a rozarlo, pero lo más probable es que vayamos seguramente Pero vamos a ver. por la línea de puntos. Tú que eres profesor. Yo no soy profesor. Tú que eres profesor. En realidad yo me metí aquí un día y no me habéis echado. Tenemos que reducir un 55 respecto a los niveles del 90. Vamos a reducir un 51. Nos hemos quedado 4 décimas. ¿Quién suspende a un pobre estudiante con un 4,6? Solo para evitarte la revisión de exámenes ya dices, venga, estamos que lo tiramos. Estamos aprobados, hombre, esto se ha superado. Pues mira, visto así, desde ese punto de vista... Claro, hombre, claro, te vas a poner ahora a decir que no. Claramente Que no. tienes razón. Claro. Pero lo que me preocupa, que seguramente Jorge sabe más de esto y va a decir que lo que estoy diciendo es una butada, una burrada, es el asunto de cómo se quiere sustituir los usos del suelo, porque, claro, el uso del suelo para cultivo genera más gases de efecto invernadero que si se usa, por ejemplo, para bosques. Y entonces tienen una serie de procedimientos para contabilizar exactamente cómo se sustituye o cómo se van compensando los incrementos por un lado con las reducciones por la otra. Lo cual aquí está la invitación a ir reduciendo la superficie que se dedica al cultivo. Sí. Y de donde sale, yo creo, el problemilla, que no es nada pequeño, del agricultor, que se ve cada vez más rodeado por regulaciones y por problemas, y que ahora está protestando, diciendo, ¿qué pasa? O sea, nosotros al final, ¿a qué nos vamos a dedicar en términos profesionales si ustedes nos van cortando? Y este gráfico es lo que va midiendo cómo se ha ido reduciendo, por ejemplo, las emisiones de efecto invernadero precisamente por este procedimiento de conversión, de sustitución, en el que los terceros, casi en la cumbre, somos los españoles. Entonces, este tipo de cosas yo creo que yo no soy especialista, pero prometo en echármelas un ojillo porque me parecen interesantes, porque es de esto de lo que se está hablando. Esto tiene, lo que pasa es que en la Unión Europea, y no solo en la Unión Europea, esto tiene muchas diferencias entre países. Países como Francia, como Países Bajos o como Alemania, que tienen en cultivo buena parte de su superficie, se encuentran con esta dificultad considerable. Nosotros no, en España, porque como consecuencia de los procesos de despoblación, los años 70 y 80, ahora mismo la superficie dedicada a forestal en general en España es muy superior a la que había hace 30 o 40 años. Y la producción agrícola, claro, España nunca ha sido un gran país productor. Por tanto, por muchas hectáreas que tuvieses, producía relativamente poco, salvo en las zonas de regadío o donde se riega cualquier procedimiento. Y eso sigue siendo así. En las grandes zonas de secano, una parte de esas zonas se han abandonado porque sencillamente no hay agricultores y porque no son rentables. ¿A cambio qué hay? Pues están renaciendo las plantas autóctonas que hay allí y la masa forestal española se está incrementando mucho, pero mucho. También algo tiene que ver luego los efectos que tienen sobre los incendios, claro, porque tienes ese problema. Este problema lo tienen Países Bajos, lo tiene Alemania, lo tiene Francia, lo tiene China, por ejemplo. Tiene un problema, China tiene un problema enorme porque están ocupando toda la superficie cultivable con cultivos. Y entonces, claro, con cultivos, las emisiones... con usos urbanos que encima también, se cargan los cultivos. Y con infraestructuras. Es que no tienen... justo en la zona cultivable, la escasa que tienen está ahí. No tienen apenas suelo ya disponible. Ahí tienen un problema, ellos tienen un problema más operativo que el nuestro. Nuestro problema es que emitimos debido a que dedicamos mucho a la agricultura. Su problema es que no tienen espacio para compatibilizar todos los usos. Y ya veremos cómo lo gestionan. Entonces, esto es cierto, por eso se notan más las tensiones en otros países que aquí. Sencillamente, por eso.
Nosotros, en ese sentido, España tiene algunas ventajas, que no nos lo parece, pero tenemos ciertas ventajas por el hecho de que tenemos una población no muy grande para el territorio. La presión poblacional no es muy grande y además se concentra en determinadas zonas, en otras no se concentra para nada. Eso es lo muy malo. Es una desventaja, pero ahora está siendo una ventaja porque Eso es lo muy malo. efectivamente... La mayor parte del suelo español para usos agrícolas es muy malo porque tiene muy pocas zonas sedimentarias. Exacto. Entonces, como es todo zona de monte bajo. Entonces, a lo que se va es aquí en España a un modelo Murcia-Almería, fundamentalmente, con cultivos que tienen muy poca agua, con mucha tecnología, es más caro, evidentemente, pero producir a partir de eso. Nos vamos a parecer más a la agricultura israelí que a la de Países Bajos. Claro. Más cosas. Dos noticias adicionales, bueno, tres noticias. Turquía y Canadá. Hay una cuestión muy divertida, es que todavía Turquía no ha aceptado a Suecia como miembro de la OTAN. Y ahora lo que está haciendo es negociar a izquierda y derecha con todo el mundo para sacar más cosas. De Estados Unidos los F-16 y al parecer los canadienses tenían un embargo de armas a Turquía. Pues bueno, Turquía ahora exige que ese embargo de armas se le levante. Precisamente porque tiene esa posición ahora mismo de ventaja que no quieren abandonar. Aquí tenéis a los dos buenos muchachos, Trudeau y Erdogan. ¿Vosotros quién creéis que ganaría en una discusión entre los dos? Pues eso. Por otra parte, me ha gustado ver que los Estados Unidos, Corea del Sur y Japón vuelven otra vez a su acuerdo de vigilar los misiles de los norcoreanos, pero en realidad con la intención de saber cuándo se los lanzan, no con la intención de poder prevenir los lanzamientos y realizar un ataque temprano. ¿Os acordáis? Que esto es algo que se comentó y se habló mucho, la posibilidad de que para evitar la amenaza de los norcoreanos, los japoneses y los surcoreanos tuvieran la capacidad de atacarles antes incluso de que puedan lanzar los cohetes. Es decir, cuando veamos preparativos de que están preparando, les lanzamos directamente el ataque y acabamos con el problema de forma taxativa. Y por último, también me ha parecido súper interesante, acuerdo de defensa entre Estados Unidos y Dinamarca, que le permite a Estados Unidos establecer tropas en las bases aéreas de Aalborg, de Karup y de Skrydstrup. Es decir, muy bien pronunciado. Es que cuando me pongo yo es una cosa... Es que Dinamarca yo el danés a ti siempre se toma muy bien. Estaba pensando en la Sirenita y yo tuvimos una relación tumultuosa. Que lo lleva todo lo mismo. Cuando éramos jóvenes, sí, no quiero decir más. Alguno de esos episodios que la Sirenita desapareció, no voy a contar. No sigas por ahí. No voy a seguir. Estamos en Navidades. Y entonces, pues los Estados Unidos van estableciendo sus piezas, teniendo en cuenta la amenaza creciente que es Rusia, alrededor de los intereses rusos, y especialmente cerca de los estrechos daneses que dan el acceso al Atlántico desde el mar Báltico. Y por lo tanto, y ahí tenemos el asunto. Y esto era lo que yo quería contar, Ángel. Y yo no tengo noticias porque me ha pisado, de las tres que tenía, me ha pisado dos. ¿Cuál era la segunda? El Consejo de Seguridad de la ONU con lo de Gaza, pero como vamos a hacer Gaza... No, pero cuéntalo, si yo de eso no voy a hablar. Que sí, hombre, sí. No, de Consejo de Seguridad. Ya te digo yo que de eso no voy a hablar. Está muy entretenido porque están a propuesta de Emiratos Árabes, ha habido una propuesta para un alto el fuego en el conflicto de Gaza y por supuesto el intento es que llegue al Consejo de Seguridad de la ONU y Estados Unidos ya se sabe que lo va a vetar, pero lo que es más llamativo, me ha llamado más la atención, es que el Reino Unido empieza a flojear. Entonces, el Reino Unido ha dicho que se va a abstener, so far. O sea, veremos a ver si no termina cambiando la posición. Entonces, bueno, está ahí. Y luego, por si no os habíais enterado, porque lo mismo no os habéis enterado todavía, que la inflación es transitoria, vamos a ver el caso de China, que no solo... Andrés, no solo está en desinflación, está ya directamente en deflación. En el mes de noviembre los precios en tasa interanual cayeron un 0,2% y la inflación alimentaria, que era un problema hace un par de años en China, ahora os digo por qué, la deflación, es del 4% de caída en los precios del alimento. Esto no tiene nada que ver con el coronavirus, no tiene nada que ver con la masa monetaria, no tiene nada que ver con la energía, tiene que ver con que parece ser que ya está cediendo la peste porcina que tuvo China hace un par de años y está bajando mucho el precio del cerdo. Pero aún así
es muy llamativo cuando se producen episodios deflacionarios en una situación en la cual, como tiene China, de crisis de inmobiliaria y de pinchazo de la burbuja inmobiliaria, eso significa que el consumidor chino se está guardando los yuanes en los bolsillos y no los saca a pasear, con lo cual ahí termina la cosa. Y ya está, no tengo más, como me las pisan las noticias, pues claro. Bueno, y lo de Trump en Colorado, ¿se puede comentarlo? Si quieres comentarlo, bueno, yo es que he visto solo la noticia. Sí, la noticia es... no tanto la noticia, sino las implicaciones y no implicaciones. Un tribunal de Colorado, lo cual significa que por encima está el Supremo, ha declarado que, tomando en consideración todo lo que hizo Trump después de las elecciones en las que perdió contra Biden, eso se puede tipificar como insurrección y, por tanto, ha decidido, que es decisión, repito, del Tribunal de Colorado, que eso se lleva luego al Supremo, que no podría participar en las primarias como candidato en el estado de Colorado, porque es una decisión del Tribunal de Colorado que no afecta al resto de los estados. Pero ahí queda. Esto, evidentemente, no tiene por qué ser así en los otros estados, donde puede no haber ni siquiera demandas en este sentido. Pero claro, imaginaos que hubiera 8 o 10 estados que llegan a una misma conclusión. Los tribunales llegan a la misma conclusión. Si eso fuese así, que no sé qué es lo que diría el Supremo, evidentemente, eso significa que Trump no podría concurrir a las primarias en determinados estados y no podría tener los votos electorales allí después. Esa es la primera. O sea, que, ojo. Pero entonces ¿y los programas que íbamos a hacer gracias a Trump? Los haremos. Vamos a perder. Por ahora es solamente un estado. Es solo un estado. No, porque presentarán al muchacho este hindú. Donald fue muy precavido, fue muy previsor. Entonces Donald, cuando estaba en la Casa Blanca, lo que hizo fue hacer un tribunal supremo a su medida. A su medida. Y entonces ya todo el mundo sabe y descuenta que cuando ese recurso llega al Tribunal Supremo, como tiene allí a sus jueces esperando, pues le van a decir al Estado de Colorado que no tiene razón. Que no procede. El problema son los plazos. Claro. El problema son los plazos. Lo que van a intentar, me imagino, las acusaciones es demorar las acusaciones a Trump, demorar todo lo posible el procedimiento en el Supremo para que el Supremo no llegue a tiempo para que se produzca eso. Entonces es perfectamente posible que se presente. Ahora, lo que no sé, porque no he tenido tiempo de mirarlo, es si esto tiene efecto retroactivo, es decir, si puede implicar una sentencia a favor de Trump después de las elecciones, haría que se tuvieran que volver a convocar elecciones otra vez, que esa es otra. Eso no lo sabemos, pero yo creo que son dos procedimientos distintos. Sí, es un procedimiento en el cual distintas. se le inhabilita como candidato a la presidencia en todo lo que tenga que ver con ese proceso en el estado de Colorado. Hasta ahí. Las consecuencias posteriores... Claro, pero esas dos consecuencias son relevantes para la elección, porque si se produce la sentencia del Supremo antes de... Es una cosa. Y vamos a dar por hecho que va a ser una sentencia a favor de Trump, entonces se puede presentar. Pero si se produce después de, se abre ahí un limbo institucional. Se ha hablado mucho. Que veremos a ver cómo termina. Incluso ya habíamos hablado que podría plantearse la posibilidad esa que habéis comentado de elecciones nuevas o incluso el indulto, el autoindulto. O sea, el que puede jugar el presidente con sus propias bazas. Pero eso bajo el supuesto de que sea elegido, sí. En caso de que sea elegido. De que sea elegido. Que se presente y sea elegido. Sí, pero lo que dice Jorge, que tiene razón, si hay más estados, las posibilidades de que no salga elegido aumentan. Claro, porque no puede concurrir a los caucus de esos estados. Y esos son votos. Claro, esos son votos que pierde, votos electorales que se pierden. En fin, ya veríamos, que luego tampoco es directo todo eso con los votos electorales. No. Pero vamos, que la cosa está complicada y también es una muestra de hasta qué punto Trump está haciendo bastantes destrozos en el sistema de gobernanza de Estados Unidos en general. Sí. De cualquier forma, yo me quedo con el comentario de Aitor Céspedes Suárez, que nos dice, ¿se puede decir que Trump se ha quedado colorado o que Colorado le ha sacado los colores a Trump? Yo ahí lo dejo. Y ahora nos vamos directos a la tertulia. Venga. Bien, Jorge, hoy estoy dispuesto a que lo hagas tú todo solo. O sea que, bueno, ya puesto. Parece, ataca. Sí, damos los temas a él. Sí, dan los vamos, tres. Nosotros nos vamos a la copa con la filosofía. A lo toca filosofía. Sí, es que empezamos el procedimiento. Pues venga, yo empiezo con Myanmar, que es quizá lo menos relevante, salvo para los que viven ahí, desgraciadamente.
de todos estos tres temas que tenemos encima y que nos cae bastante lejos. En Myanmar hay una guerra civil a varias bandas, cosa que no viene de ahora, ha sido así casi desde la independencia, lo que pasa es que no nos hemos enterado. Lógicamente, ¿cuál es la lógica fundamental? La primera, fundamental, es que como 2/3 partes de la población son de la etnia Bamar, de donde viene Birmania, que es el nombre que le dábamos antes al país, ahora le cambiaron por Myanmar, no sé por qué, seguramente para que no nos enterásemos mucho de lo que pasa, pero se llama así, y hay un conjunto de etnias que están reconocidas en la Constitución y que buena parte de ellos lo que quieren es casi controlar sus territorios, ¿vale? Pero de siempre. Cuando en el 21 la Junta da el golpe de Estado, si me pones por ahí, bueno, no sé si poner a los actores ya no sé si vale la pena, Aung San Suu Kyi y Aung Liang Liang son los protagonistas de este enfrentamiento. Cuando da el golpe de Estado, se produce los derrocados por el golpe de Estado, dirigidos por la primera dirigente, la de Myanmar, constituyen un gobierno en la sombra, ponen en marcha unas fuerzas de defensa populares, pero sobre todo eso da alas a los grupos milicias de distintas etnias separatistas por todo el país. Y ahora, desde octubre de este año, desde el 10 de octubre, 3 de ellos han formado una alianza, la alianza de la Hermandad, que también es un nombre pues muy propio para una alianza de guerrilleros. Y la Concordia. Sí. Esto es la hermandad, no es la Concordia, una alianza de guerrillas, además. Joder, esto es la vía del Prometeo. Entre tres grupos que, si nos ponemos el mapa, 2 de ellos están en la provincia de Shan, que como veis es justamente la que tiene la frontera, sobre todo con China, pero también con Tailandia, y otro con Rakhine, que está en la costa, que es donde viven los rohingyas. Aparte de eso, hay 5 milicias más por ahí repartidas, sobre todo en el este, en Kachin, Kiyan, etcétera, etcétera. No, tampoco vamos a poder verlo absolutamente todo. Y digamos que la Junta se ha apoyado siempre en la etnia Bamar, que es el centro del país y parte de la costa, y que son la mayoría. Pero ahora, claro, también parte de esos grupos están en su contra por el golpe de Estado. De forma que tenemos, exagerando mucho, ¿vale? Aparte de los Bamar, que están en contra de la Junta militar porque apoyaban un proceso democrático hasta el punto en que era posible, que están en contra de la Junta y crean pequeñas guerrillas. Y luego las milicias de las etnias, que algunos de ellas están controlando las fronteras con China directamente, controlando las fronteras. Les quitan los tanques al ejército, los echan de los puestos militares. Esto es un clásico, lo de quitarle tanques al contrario. Me recuerda a la Ucrania, que empezó así, cuando le quitaron los tanques, los del Donbass. Claro. Y han tenido tanta fuerza que desde octubre pues, han hecho retroceder al ejército de la Junta. La Junta llamó a una movilización general de los birmanos, habitantes de Myanmar, perdón, que no respondieron para nada a eso, y ahora están bastante desesperados. Y el ministro de Exteriores de Myanmar, como no lo invitaron a la cumbre de la ASEAN, se fue a Pekín a hablar con Wang Yi, nuestro querido ministro de Exteriores chino, que está en todas partes, si os dais cuenta, la cantidad de viajes que hace y no para. Es clásico, parece que ya estaba retirado. Sí, pues este es como Blinken. Sí, cuando le ficharon para viajar, venga, macho. Venga, tira. Pues estaba ahí pidiendo a Pekín que medie, que ponga en marcha una tregua, un alto el fuego, etcétera, etcétera, porque la Junta lo ve muy mal. Los grupos de la Alianza han dicho que bueno, que les parece bien una tregua provisional, pero que ellos quieren mantener el poder en las zonas donde están en el poder. La Junta ha dicho que ni hablar, que no está dispuesto a hacer absolutamente nada de poder, y siguen los enfrentamientos. ¿Cuál es el problema para China? Pues si vemos el mapa, aquí tenemos una de las fronteras que está controlada por uno de los grupos de la provincia de Shan. Esos militares que veis ahí no son del ejército, son de la milicia, y están controlando los pasos que llevan por la autovía y el ferrocarril a China. ¿Qué problemas tiene China aquí? ¿Por qué le interesa? Pues porque por aquí está la salida desde la provincia de Yunnan, que es una de las provincias, no es que esté muy retrasada en respecto a China, pero como tiene poco posibilidad de exportar e importar bienes y servicios, el planteamiento de China era las autovías y el ferrocarril hasta el puerto de Kiupiu, que está por ahí. Hemos puesto una diapositiva también, donde están construyendo... Este es el puerto de Kiupiu. Están construyendo una base que puede ser militar y comercial, sobre todo para sacar productos de Yunnan por ahí. Pero claro, si por medio tienes a las guerrillas, a las milicias que te controlan el paso, y además la Junta no asegura el control de toda la zona, China tiene un problema.
Entonces China está hablando a todas las bandas. Todas las bandas son muchos porque hay como 8 milicias distintas. Más luego está el gobierno de la Junta, complicadísimo. Tiene este primer problema. Luego tiene un segundo problema, que de vez en cuando en los enfrentamientos los cohetes caen en el lado chino y matan a chinos. Es que así, es que claro. Entonces, por ahora China en este sentido está mostrando bastante contención porque sabe que la cosa está muy mal. Además, una de las milicias, no recuerdo cuál, no sé si es la MDNA, es de una zona que está justo en la frontera de China y que técnicamente son chinos y están combatiendo contra el gobierno de la Junta. Claro, el gobierno de China dice, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, vosotros haceros con el control de la región, ya veremos. Y el tercer problema que tiene China, que lo comparte con otros países de la zona, es que en esa zona fronteriza donde el poder no existe o la Junta no llega ni las milicias tampoco, se han instalado unos grupos mafiosos, como pasa en otras partes. Por ejemplo, en Kosovo, en Europa, tenemos un problema similar. Grupos mafiosos que se dedican sobre todo al ciberdelito. O sea, en lugar de atacar a nadie, se instalan ahí con los ordenadores y los servidores y empiezan a suplantar identidades, robar cuentas bancarias. Y a quién afectan sobre todo a los chinos que viven al otro lado de la frontera. Entonces el gobierno chino está súper mosqueado. Incluso el de Tailandia, que también tiene frontera y le afecta, el ministro de Exteriores tailandés estuvo en Pekín hablando con Wang también, diciendo, bueno, ya sé que tú tienes la agenda muy ocupada, no puedes venir por aquí, me acerco yo. No te preocupes, que ya yo me cargo, me queda cerca. Porque les está afectando también a los ciudadanos tailandeses y temen que esos grupos se extiendan a la frontera de Tailandia e instalen ahí sus cuarteles. Vamos, ahí tienen hasta casinos virtuales para juego online por todo el mundo. Bueno, pues si queréis hacer negocio, ya sabéis, tenéis que deslocalizar la empresa. O sea. Poco riesgo país, lo veo. Bueno, ¿no? Un poquito, digo. Lo malo es que se te nota mucho que no eres local. Exacto. Dice, aquí estamos las organizaciones étnicas armadas y usted, usted en nombre de Soy un inversor extranjero directo. inversión extranjero. Es lo que soy. Y eso es todo con lo que tiene que lidiar. El gobierno de la Junta no puede, aparte que en su momento es seguro que llegó a acuerdos con las mafias, que eran chinas, por cierto. Lo que controla ahí son las mafias chinas también. No se sabe si vive en un lado o en el otro, pero da igual. Es fascinante, resulta fascinante. Entonces, la Junta no tiene interés en controlar eso, porque eran sus aliados. Las milicias están a lo suyo. China dice, a ver, esto tengo que hablar con alguien para que me lo controle, me da igual el que sea. Intenta llegar a un acuerdo con todas partes para por lo menos machacar a todos los que se dedican al ciberdelito en esa zona, que es su objetivo fundamental, porque a China no le importa, de cara al paso de mercancías a través de la zona hasta Keupiu, hablar con 3 milicias más el gobierno de la Junta más lo que haga falta. Llegar a acuerdos con quien sea necesario. Eso Sí. no tiene ningún problema. Pero lo otro es un problema serio para China y es una de las primeras veces en que vemos problemas de China como gran potencia. Soy una gran potencia, pero justo en mis fronteras tengo un conflicto. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo negocio con las partes para tener una seguridad interna? Que eso afecta, claro, lógicamente, si esa zona la limpias y consigues incrementar la infraestructura, Yunnan resulta muy favorecido, que es una zona de las que, digamos, relativamente está más atrasada, no por culpa suya, sino porque está allí que... O sea que esto es la prueba de que China ya tiene el mismo estatus geopolítico que Estados Unidos. Pues en o sea, cierto modo, sí. tiene influencia en Brasil, en no sé Cierto dónde modo, y tal, sí, y luego claro. hay en la frontera de al lado, El patio trasero. tiene unos problemas que no puede controlar. Pues como Ya todas las está grandes igual, potencias, ya está eso igual siempre ha ahora. sido así. Ay, si es que no Mira, el aprendemos, cártel de no sé qué, el cártel, por ahora cibercártel. Por ahora cibercártel. De Que ya momento veremos a no dónde veremos escala, a dónde escala. porque claro, hay que tener en cuenta que también, y otra cosa que está empezando a pasar es que Myanmar empezó a ser una fuente básica de opio. Están cultivando Sí, por todas sí, partes sí, sí. y Sí. parece que incluso pueden competir con los afganos. Porque claro, en esas zonas donde no hay control de nadie, pues los traficantes de todo, porque me imagino yo que los que se dedican al ciberdelito, pues las ganancias las reinvierten en la amapola y al revés. O sea Todos que- son ventajas. Amapola, En fin. lindísima amapola. Sí, eso lo vamos a dejar. Para la canción está bien, ¿Cómo pero... están las navidades? Madre mía. Bueno, como tiene que ser. O sea, yo el otro día estaba viendo cómo los de un cártel asesinaban a los de otro ahí en México. Sí. Los del cártel, los asesinos iban vestidos de militares con unos trabucos Claro. profesionales de alto calibre. Era una situación, decía, bueno, pues, en ciertos países lo malo es eso. Que Lo malo estas es eso, guerrillas sí, sí. acaban controlando territorio. Claro, sí. Bueno, en el caso de Localmente. Myanmar es
un clásico. O sea, Sí, no es sí, una sí, sí, cosa Sí, sobre- Y no de ahora. No es de No de ahora, ahora. no, desde hace Con lo muchos cual años. tenían esas independencias de facto, pero no reconocidas de jure, desde hace mucho tiempo. Ahora de repente la Junta se encuentra con el Y problema. es significativo que China es una gran potencia, pero no tiene ninguna intención de meter ahí el ejército. Que es una cosa que podría hacer. Igual que no tiene intención de mandarlo al Golfo Aden. Para nada. Ninguna. Para nada. ¿A dónde? Esos sitios donde hay unos Donde se invade el marino, ¿te acuerdas? Ah, ya. Ahora, me A divierte que ahora los Socotora, a hutíes los Socotora. tenemos que llamar ucíes. Ahora todo el mundo los empieza a llamar ucíes. Pero eso porque lo hacen en inglés. Sí, sí, ya. Pero que es una cosa curiosa, no sé, a lo mejor en árabe se dicen ucíes. No, ya hablaremos con alguien que sepa árabe y no lo dirá. No lo dirá, pero que me hace gracia, que de repente todo lo que siempre habíamos oído, los hutíes, pues ahora lo son los ucíes. Yo a veces lo he oído hablar a ellos, dicen utis. Pero bueno, Bueno, no nos vamos a meter en historias. pasaremos a otro tema. ¿Eh? Ángel, ¿le das tú o le doy yo? Como usted ordene, jefe. Dale tú, si es que yo estoy muy vago. Aquí mandado. Bueno, repaso de Ucrania, pero repaso de Ucrania sui generis, porque os voy a contar las conclusiones de dos estudios que ha publicado el Instituto de Estudio de la Guerra. Uno sobre las implicaciones, ha recogido información de la inteligencia americana y están viendo las No me implicaciones. equivoco en que solo tenemos una transparencia. Sí, Vale. claro, como luego no me las pones, digo, voy a traer solo una. ¿La has visto o no? No, es que ahora me saca una transparencia. Bueno, lo que voy. Usted me mande, señorito. Que estaba yo. Eso, los estudios del Instituto de Estudio de la Guerra son dos. Uno es viendo las implicaciones que puede tener la retirada definitiva de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, y luego un segundo que lo que hace es un análisis bastante detallado combinando informes de la inteligencia ucraniana y la inteligencia rusa de por qué está el conflicto desde el punto de vista táctico-militar en el momento en el que está. Y la verdad es que los dos son bastante interesantes. Voy a empezar con el escenario previsible de una retirada de la financiación. Son bastante catastrofistas porque dicen que se va a retirar la financiación de Estados Unidos y de Europa, todo. Desde luego, el panorama de Ucrania en esa situación pues es bastante negro. De hecho, ayer ya vi por lo menos dos artículos publicados en la web de la BBC que ya hacían entrevistas, porque ya la cosa empieza a saberse, hacían entrevistas con comandantes de campo del ejército ucraniano diciendo que estaban racionando la munición, Claro. porque no tienen. Entonces estaba la cosa muy peligrosa. Lo que pasa es que se reían porque decían, muchos nos tememos que en el otro lado también están igual, tal como se comportan respecto de cómo se comportaban antes. O sea que los dos bandos tienen restricciones, sobre todo de munición de artillería. Entonces, este escenario para la inteligencia norteamericana es, según ellos, catastrófico. Entonces, la inteligencia americana está intentando convencer a esos republicanos que están negociando con Biden que lo de no ayudar a Ucrania sería una catástrofe para Estados Unidos, y el argumento que le dan es que sería mucho más caro para Estados Unidos Después. de lo que es ahora. Entonces es cuando vienen los mapas, que los mapas del Instituto de Estudio para la Guerra es que me encantan, pues están muy bien hechos. Entonces, lo que dicen es, vale, cesamos de dar la ayuda a Ucrania, en el caso de que Ucrania no reciba ayuda financiera ni militar, lógicamente, dan por hecho que Rusia va a conquistar todo el territorio ucraniano, y dice, entonces sí que tenemos un problema, porque no va a ser dar estos fondos, que tenemos que estacionar unidades norteamericanas a lo largo de toda la frontera entre la OTAN, en este caso, que es un conjunto de países, y Ucrania. Dice, así que no tiene ningún sentido que no les ayudemos. Luego se vienen arriba y hacen esa, dice, ¿qué sería lo mejor? Ayudarles a... Bueno, ya empiezan a decir, pues lo de congelar el territorio tal donde estará no sería buena idea, lo mejor sería que recuperaran todo el territorio, ya sería mejor derrotar a los rusos. Y bueno, chicos, ya os habéis venido arriba, ya vamos a llegar a Vladivostok. Vamos, sí, claro, efectivamente, vamos. O sea, vale que queréis subcontratar al ejército ucraniano para que os haga el trabajo, pero me parece a mí que esto no va a pasar, ni muchísimo menos. Y luego es muy interesante también el informe táctico, que combina cosas que dijo, nunca me acuerdo de su nombre, este general que se fue de la lengua en The Economist y que Zelensky está cabreado con él, Zaluzny, creo que se llama Zaluzny, de qué es lo que está pasando en el frente. Entonces, la hipótesis del autor me llamó mucho la atención porque dice, no, esto no es un estancamiento tipo Primera Guerra Mundial, ni muchísimo menos. Dice, esto es otra cosa completamente distinta. Esto es, primero, que los ucranianos
están limitados en sus capacidades operativas porque los occidentales deliberadamente no les ceden la tecnología que tiene Occidente y que les permitiría ganar la guerra, dice, y Rusia tiene muchas limitaciones tecnológicas también derivadas que, ojo, y esto me llama mucho la atención y lo investigaré, Vladimir Putin no está poniendo toda la carne en el asador para ganar esta guerra, desde el punto de vista de una economía de guerra. O sea, la tesis del autor dice, tienen capacidad más que suficiente para poner encima de la mesa los recursos para barrer Ucrania, dice, pero Putin no los está poniendo encima de la mesa. Entonces, a partir de ahí hacen, digamos, el análisis, y hay una cosa, es verdad, que yo siempre he pensado, porque en este tipo de conflictos a esta escala tan grande, lógicamente todos los tenemos en mente que las operaciones ofensivas tienen que tomar más o menos la forma de la Blitzkrieg, que son rupturas del frente con grandes concentraciones de blindados, pero eso era en el siglo XX. En el siglo XXI eso ya no opera. Primero, yo hablaba más o pensaba más en los satélites, porque en cuanto juntes 3 tanques te lo van a ver el satélite, así que no tiene ningún sentido plantear ese tipo de cosas, pero dice que sobre todo es por los drones. Exacto. O sea, son los drones los que realmente están produciendo el estancamiento. Son muy baratos, se pueden utilizar en grandes cantidades, son casi indetectables por las defensas antiaéreas, pero sobre todo es, digamos, la inmediatez, la facilidad del manejo que tienen para bloquear unidades enteras. Es que en realidad lo que haces con los drones es con muy poco dinero, claro, destruyes gran cantidad de material del enemigo, sobre Claro, todo material. sobre todo Fíjate, material. por ejemplo, en el Golfo Pérsico, ahora los hutíes tiran un dron y hay que cargárselo con un cacharro que cuesta millones de dólares. Claro, que cuesta millones de dólares. Entonces, dice, la situación es esa. Dice, ¿hay tecnología para superar esto? Sí, pero no la tiene ni Ucrania ni la tiene Rusia. Al menos Rusia no lo está utilizando. Alaba mucho, por ejemplo, y me llamó mucho la atención también, las capacidades de guerra electrónica de los rusos, porque dice que son capaces de bloquear la señal del GPS de los satélites norteamericanos que sirven para guiar las municiones dirigidas de los ucranianos. Dice, ahí lo están haciendo los rusos muy bien. No sé, la verdad es que el estudio está bastante bien hecho. Entonces, no dan tampoco pistas de cómo puede terminar la cosa, ni muchísimo menos. Aquí me voy a tirar yo a la piscina, porque tenemos, como sabéis, ya yendo al escenario internacional, que está jugando la cosa, que lo ha mencionado Óscar antes. Pues efectivamente tenemos el bloqueo del Congreso de Estados Unidos para la financiación a Ucrania, que tiene peor pinta que el de la Unión Europea. La Unión Europea es que los funcionarios europeos se van de vacaciones en Navidades, vuelven el 2, y entonces el 2 hagan un papel que tiene, son dos las opciones que hay. Una, creo que ha sido Macron, me parece, y yo creo que se ha venido arriba a Macron diciendo, vamos a intentar a convencer a Víctor para que no lo vete. Lo llevas tú claro, porque Víctor lo va a vetar sí o sí. Dice, lo que sí que dijo un diplomático de los de alto rango, dice, no, hay formas para que esto se haga sin Hungría. Sí. Entonces no necesitamos una resolución del Consejo Europeo para ponernos de acuerdo 26 países para mandar el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que todo se retrasa. Pues ahora mismo Ucrania tiene un déficit enorme, las fuentes ucranianas tienen un déficit enorme de munición, sobre todo de artillería. Sí que es verdad, en uno de estos informes lo que dice que los ucranianos están empezando a tener sus propias capacidades de defensa y a producir munición. Claro, es que el problema es interesante, porque de lo que realmente tienen escasez los ucranianos no es de munición occidental, tienen escasez de munición soviética. Que son para los aparatos que tienen. Las tienen que hacer ellos. Sí, los porque carros, no hay nadie, ahora mismo en Europa prácticamente no hay nadie que les haga Claro. esa munición. Entonces dice que ya están empezando a tener esa capacidad. Y luego ya la última bravata de Zelensky, creo que fue de ayer, me parece, de que iba a hacer una movilización de 500.000 hombres. Yo creo que en Ucrania no quedan ya sin movilizar, vamos, ni 500.000, ni 250.000, ni no sé cuántos. Pero bueno, algo tiene que decir, porque la verdad es que eso es cierto. Las cosas para Zelensky pintan bastante mal este invierno. Un par de comentarios. Por una parte, empezando por esto último, artículo interesante de Wall Street Journal hoy acerca de eso, del envejecimiento de la tropa ucraniana. Ponía varias entrevistas de soldados enviados al frente con más de 40 años. Uno de ellos decía al pobre, yo es que no tengo edad para esto, a los 20 años vale, pero físicamente es que no me da. Entonces tenemos la edad media, está subiendo mucho, se hablaba hace un mes de 42 años de edad media de la tropa 42 ucraniana, años. y por eso es verdad que están pensando en la movilización, porque
en un cierto modo han tratado de tener a los jóvenes reservados, Sí. pero también tiene la dificultad de que 2 millones de jóvenes volaron Claro. a Ucrania, lógicamente, y además con sobornos. O sea, pone el caso, por ejemplo, de un Sí. médico, a su hijo lo llaman a filas, soborna a los de la caja de recluta y el hijo lo manda fuera. Y dice el padre, yo amo mucho a Ucrania, pero amo más a mi hijo, o sea, no quiero que me lo maten, así que hace puñetas. Luego, por otra parte, respecto de la capacidad productiva de Rusia, yo el otro día estuve mirando los datos rusos, porque son los únicos que tenemos, y porque es cierto que nunca son del todo buenos para Rusia. Podríamos pensar, pues a lo mejor bastante son más peores, realistas de lo peores. que... Pero en lo que es la producción industrial, os lo pongo aquí porque lo tenía preparado del otro día, tenemos que la producción industrial, que es la línea verde, está en máximos desde abril. No logran superar el crecimiento de la producción. ¿Por qué? Pues hay varias razones. Una de las razones es que no tienen capacidad instalada, creo yo, adicional. Y por otra parte, porque los jóvenes están todos o en el frente o huidos. Y eso hace que el desempleo esté en mínimos historiquísimos. Sí, sí. O sea, por debajo del 3%. No sé, por aquí lo debía tener yo, no lo voy a encontrar, pero vamos. Desde ese punto de vista tienen ahí esos cuellos de botella. Luego, por otra parte, está los intereses. O sea, subió el día 16. El Banco Central de Rusia al 16% los intereses, Hostia. porque la inflación está por el 7 y pico por ciento, debido a que ahora mismo tienen ese problema de que la demanda va por delante de la Porque la oferta se ha reducido y se ha y redirigido luego sobre tenemos todo el hacia problema arriba. de la depreciación del rublo, que hace que las importaciones, de las cuales depende enormemente la economía rusa, se encarecen de forma adicional. Entonces, yo no sé si realmente tienen más capacidad instalada para lanzarse a la batalla, pero por ahora los datos que ellos dan es que estamos así. Es la sensación que me da. Sí, no, o sea, lo del informe no se refería a que tengan más o menos capacidad, se refería a la transformación. O sea, hacer una economía de guerra de verdad, o sea, Sí. en plan Stalin. Es decir, Sí, sí, se claro. acabó la industria civil y todo se dedica al esfuerzo. Entonces dice que Putin no está apostando por eso, probablemente porque tiene equilibrios delicados dentro que tiene que Aumenta el cuidar presupuesto en defensa a un 70%. también. Ya, no, pero una cosa es eso. Sí, otra no cosa apuesta, es- pero vamos, que está el tío... Sí, pero otra cosa es nacionalizar toda la economía, No, o sea, lo que es hacer una economía de guerra a lo bestia. que No, es- no, que es lo en que- economía de guerra no estamos, pero están echando todo Sí, lo sí, que pueden. sí, están echando eso, Todo sí, lo que claro, pueden. tiene que... Luego, una cosa que comenta Aitor, que lo estoy viendo aquí en el que es referida a la industria de Estados Unidos, el problema, al parecer, por lo que ha dicho un alto funcionario del Pentágono, el problema que tiene Estados Unidos con la financiación esta es que Estados Unidos, y ahora os cuento un caso de que ha pasado en Alemania, es que ha entregado muchísima munición a Ucrania. Entonces, no es que esa financiación no es que la necesite a Ucrania, es que la necesita el Pentágono Para para producir. reponer stocks, porque la munición que sale de los stocks del ejército Sí, es que americano. lo que hizo el Pentágono en un momento determinado, cuando hubo el primer problema con el techo de deuda, etcétera, etcétera, que eso duró bastante tiempo porque los republicanos no consiguieron ponerse de acuerdo en elegir su speaker. Entonces lo que hacía el Pentágono es adelantar lo que sería en dinero en forma de munición y armas. Y luego, una vez que llegue el dinero, ellos reponen los almacenes. Esa política lleva haciendo 3 meses, pero claro, si eso sigue mucho tiempo, ni siquiera. Ahora tenemos que el horizonte, eso decían el otro día los demócratas, es el 30 de diciembre. Si no se aprueban ayudas, hasta ahí llega la pasta para los ucranianos, y no les llegaría más. Y luego tenemos a los europeos, con esto que tú contabas antes, de bueno, lo hemos demorado, y la única que está poniendo ahí su liderazgo otanista y prooccidental es Georgia, que hoy ha dicho que ella va a poner la pasta pase lo que pase. Chan, chan, y con esta bomba informativa nos vamos a emborrachar. No, la última es la broma del día 28 de diciembre, que como siempre nos la protagoniza la Bundeswehr, el ejército alemán, que siempre tiene cosas con la cual divertirnos estas fiestas. Vamos a ver, es muy curioso porque el gobierno de Olaf Scholz ha aprobado, ojo, el estacionamiento permanente de una brigada mecanizada alemana en Lituania. Toma ya. Pero no en Lituania, a 100 kilómetros de la frontera rusa, es decir, según los tácticos, directamente en la línea Blitzkrieg. en la línea de fuego. Sí, Blitzkrieg, pero no de hace 100 años, sino de ahora vais a ver por qué. Entonces, pero esto es establecimiento permanente, es decir, estos no es que van rotando por allí, no, o sea, esto es la base, el cuartel general de la brigada va a estar en Lituania, de una unidad
alemana. Hasta aquí dices, ¡hola, qué notición, qué cambio en la política exterior alemana! No sé cuánto. Sí, pero el problema es que esa brigada mecanizada ahora mismo no tiene tanques, pues los han mandado a Ucrania. Están encargados a Rheinmetall para que le manden los Leopard 2, con lo cual se espera que cuando esta unidad llegue el momento de estar plenamente operativa será en 2027. Así que Vladimir puede estar tranquilo que si quiere invadir Lituania... Bueno, es que yo ayer hacía directo en el que hablaba de estas cosas, de cómo está el ejército alemán, y había dos observaciones. Os pongo la diapositiva a ver si llego. Aquí tenemos las diapositivas de cómo estaba y está el ejército, comparación entre 1989 y hoy en día. Pues en cuanto a tanques tenían 4.700, ahora tienen 300. Pero lo divertido era lo que decía, dejadme que lo busque porque yo estaba muerto de la risa cuando lo encontré, en un artículo de Der Spiegel, hablaba el responsable, dejadme que busque cómo se llamaba este señor, en algún sitio sé que lo tengo, dejadme un segundo, Alfons Mais, inspector general del ejército alemán. Pues este señor decía... el comandante de la 10ª división de tanques ha informado a sus superiores de que durante un ejercicio con 18 vehículos de combate de infantería Puma, los 18 se averiaron. Y decía Mais, los armarios están casi vacíos. Seguimos en caída libre. Pero así está el tema. Esto no es marca Alemania, porque vamos, no sé, nos están vendiendo Audi, BMW, Mercedes, la tecnología fiable y los 18 cascaos. Pues no tienen. A mí me lo dijo una vez Yago Rodríguez, y lo he dicho aquí en el programa, que tenían como 20 tankers para poder hacer las maniobras y los rotaban entre las unidades. Sí. O sea, que vamos a ver, es que está la situación. El ejército europeo está tieso. La información que yo he ido recolectando estos días, que no es directa porque está difícil de encontrar, es que los franceses tienen 90 piezas de artillería de largo alcance y ya. Y se acabó. Eso es lo que pierde Rusia en un mes. Entonces, en fin, todo lo que iba mirando durante estas semanas, porque quiero hacer un vídeo sobre eso en concreto, era delirante. Por eso ayer cuando hablaba yo en el vídeo sobre la incorporación de Ucrania, decía, ¿quién los va a defender a estos pobres? Y ahora vuelvo otra vez a mis venganzas. Y entonces, ¿qué es lo que dices que vamos a mandar al Indo-Pacífico? ¿Te vamos a mandar a ti? Me vais a mandar a mí. Vale, yo me he encantado. Pero ¿con qué voy yo? Pero yo voy en business. Tú vas. A mí no me mandéis en un chinchorro. Empieza por mí, pero no business. Vas en bici. Tú vas en bici. Y cuando llegues hablamos. Y cuando llegues hablamos. Entonces dice usted que este con 90 cañones va a desplegar con 90 cañones ni viento en popa, ni a toda vela. Ni nada, pues nada. O sea, que si llegan a Adén de chiripa, vamos. Si llegan a Adén, vamos, pues ya sería una fortuna. A lo mejor llegan a Adén como llegaron los primeros británicos, con un naufragio. No sería raro. La historia se escribe así. La historia se escribe. Ay, madre. Con renglones torcidos. Con renglones torcidos. En fin, así que bueno, esa es la situación. Hablamos un poco de Oriente Próximo. De Gaza. De Gaza, vamos a ver. De lo que queda de Gaza. De Gaza, bueno, de Gaza cada vez va a quedar menos. O sea, ayer era muy divertido porque Yoav Galán del Ministerio de Defensa decía que no, que su plan es que los gazatíes vayan reubicándose otra vez en sus casas a medida que ellos van controlando las regiones. Digo, ¿qué casas? Ya habéis tumbado casi todo, o sea, ¿qué casas vuelven los pobres diablos estos? En fin, de cualquier forma, sabéis que ahora mismo lo que está planteando el ejército israelí es un cambio de escenario. En ese cambio de escenario lo que están planteando es que lo que son los bombardeos masivos y los ataques de alta intensidad se van a ir reduciendo por operaciones más selectivas y más quirúrgicas. Eso no quiere decir que en el futuro esto vaya a ser así de forma constante, sino que poco a poco irán haciendo lo que les convenga según cuál sea la etapa de la operación. Al parecer ahora lo que toca es tratar, bueno, ya que han bombardeado y arrasado casi todo el norte, han tomado ya Jabalía de forma completa, lo que toca es centrarse en el sur de forma principal para tratar de ir desactivando lo que es la cabeza política y el mando político de Hamás. Ya vemos ahí, se cargaron al financiero de Hamás en Rafah con un ataque aéreo de precisión, y esto parece que hacia lo que estamos ahora mismo más o menos abocados. Ángel me hace gestos y me despista. Ya, perdona, es que pues estaba viendo los mapas, las zonas azules son las que están ya ocupadas por los israelíes. Vale.
Todo eso azul es lo que está tomado por el ejército israelí. Vale, vale. Claro, en esta situación de cambio, que tenemos que ir pensando qué va a pasar en el futuro, resulta interesante que ha habido una entrevista en el Wall Street Journal con uno de los líderes, de los responsables políticos de Hamas, que ahora mismo están en Qatar, Hussam Badran, y este señor lo que viene a decir es que, oiga, cuando esto se acabe tendrán que contar con nosotros. Entonces, parece que están estableciendo comunicación entre Hamas y la Organización de Liberación de Palestina, que como sabéis es un paraguas que encierra a muchos grupos distintos, Sí. uno de ellos es el partido Fatah, y por otra parte también los movimientos marxistas que desde el principio estuvieron dentro del movimiento de liberación de Palestina, y ahora Hamas dice que todos los palestinos deberían estar representados dentro de la OLP. Por lo tanto, se están postulando para estar allí, porque esto evidentemente les ha puesto en el mapa político palestino de una forma que no tenían. Les da mucha más relevancia a la que tenían antes. Y que además les dirige o les lanza directamente a la política de la Cisjordania. Sí. En algún momento empezarán a levantar ahí la cabeza. Yo creo que también están los de Fatah diciendo, bueno, esperemos a ver qué os hacen los israelíes. ¿Y cuántos quedáis? ¿Y cuántos dónde quedáis, estáis? ¿Y dónde estáis? Y cuando todo esto acabe, pues veremos exactamente hacia dónde va el asunto. Pero esto también se relaciona con qué es lo que está pensando el propio pueblo israelí de toda la operación. Y para eso hay una interesante encuesta de un instituto que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pues lo tengo por ahí metido el informe en algún sitio, en donde se les ha preguntado a los israelíes, sean árabes o sean judíos, sobre diversas cuestiones. Por ejemplo, una de las primeras preguntas es, ¿tiene actualmente el gobierno un plan de acción claro para el día después? Ya hemos visto que los de Hamas están pensando que ellos están ya pensando en ese futuro y en esa opción, pero los israelíes, ya sean árabes o sean judíos, mayoritariamente dicen que no, que más bien no parece que haya un plan claro. Fijaos, el 63% lo decían en noviembre y el 64% lo dicen en diciembre. Desde ha pasado un mes y no parece que las cosas estén más claras respecto de esas intenciones. Por otra parte, hay otras preguntas que yo creo que son interesantes para ver también cuál es el apoyo que tiene el ejército en esta operación, aunque el apoyo no sea el mismo para el gobierno. En primer lugar, ¿piensan que hay una alta probabilidad de que Israel logre destruir la infraestructura militar y política de Hamas? Ya veis que la mayoría de los que son judíos dicen que sí, los árabes no, son más escépticos, y dentro de los judíos, cuanto más a la derecha estás, más confianza tienen que el ejército se va a ciscar la infraestructura militar y política de Hamas. Ahora bien, lo que no hay confianza es en la recuperación de todos los rehenes. Cosa que, después de lo que ocurrió con los 3 rehenes que volando banderas ellos blancas se los cargaron, pues uno entiende también las dos cosas. La afirmación de no creo que los vayamos a poder recuperar, y por otra parte sí creo que estamos empecinados y determinados a acabar completamente con Hamas. Porque los que mataron suponían que eran obviamente palestinos de Hamas con bandera blanca. Otra de las preguntas que se hace, ¿hasta qué punto Israel debería tener en cuenta el sufrimiento de la población civil al planificar la continuación de los combates allí? Entre los judíos, muy poco o nada, es el 81%. Y entre los árabes, lógicamente, el 83% dicen que, oiga, tengan ustedes cuidado. Me sorprende que haya un porcentaje del 7% que diga, bueno, que se lo tomen más o menos como deseen. Por otra parte, en su opinión, ¿hasta qué punto las fuerzas de defensa de Israel están tratando de garantizar en sus acciones militares en Gaza que se cumpla el derecho internacional y las reglas de guerra? Entre los judíos, el 91% que sí, hombre, estamos haciendo un gran esfuerzo, y entre los árabes el 66% dice más bien no, yo aquí no veo, pero un 24% es comprensivo. Es que realmente la encuesta tiene cosas realmente muy llamativas, y yo creo, dentro de lo que obviamente es una encuesta. En muchos países occidentales ha habido manifestaciones masivas y fuertes críticas públicas contra Israel por su conducta durante la guerra. ¿Cuál cree que es la razón? Entre los judíos el 62% el antisemitismo. Es decir, hay un cierre de filas bastante importante entre los israelíes judíos. Y entre los árabes, dice, vamos a ver, las bajas civiles y la destrucción infligida durante la guerra es la razón. O sea, déjeme usted de historia, la gente por ahí fuera ve lo que está pasando y protesta porque ve lo que está ocurriendo. Y luego, desde el punto de vista político, se pregunta, ¿piensan ustedes que está seguro que las elecciones a la Knesset deberían celebrarse inmediatamente después de la guerra?
Los partidos que están más a la derecha son los más de izquierdas y los que están, perdón, más arriba son los más de izquierdas, y los que están más abajo son los más de derechas. Pues ahí es una buena división. Hasta el sionismo religioso, el porcentaje es muy pequeño de los que creen Claro, que... porque están en el poder. Lógicamente, porque están en el poder y además porque están de acuerdo en las Con operaciones todo lo que se está militares. haciendo. Porque desde aquí podemos decir, esto está fatal, fijaos, Pero para ellos Netanyahu está haciendo una barbaridad, debería caer su partido político, pero la gente que les votan lo ve de forma distinta. Y finalmente, si se celebran elecciones a la ANSET, ¿cómo votará usted? ¿Votará al mismo partido, es azul oscuro? Fijaos que los extremos dicen que sí. Claro. Los más de izquierdas y los más de derecha dicen, no, yo voy a votar a lo mismo. Mantienen. Y si te vas a los partidos que podrían tener algún problema, por ejemplo el Likud, solo el 16% dicen que votarán a otro partido. Pero más o menos, o sea, un 44% dice, no, casi seguro que voy a seguir votando por aquí. Así que es, bueno, o un partido diferente, pero del mismo bloque político. Claro. Es decir, seguramente Benny Gantz. A ver, ahí yo quería introducir una cuña de cierta amplitud en tres sentidos. Primer sentido, este cambio en estrategia o de fase ya lo anunció Israel al principio. Dijo, habrá una fase de bombardeos masivos para destruirlo todo y cuando consideremos que eso ha tenido efecto, pasaremos a una fase más selectiva. En vez de al revés, que era el planteamiento que algunos decíamos que la democracia estaba obligada a hacer. Oye, usted no puede arrasar a todo el mundo, civiles incluidos, tiene la obligación de meterse selectivamente, aunque eso le cueste muchas bajas. Israel ha dicho, no quiero tener bajas, esto eres tonto, ¿qué te pasa? Eso es. Entonces, tiró todo. Vale. La segunda, que esta discrepancia respecto al funcionamiento, a cómo va la guerra y el futuro político para los israelíes, sobre todo, como lo ven ellos, tiene que ver con una cosa que entiendo yo, y es que el planteamiento de la guerra está siendo de Galán, que lo tenía en la cabeza hace tiempo. Pero hace tiempo. Y él lo dijo. Pero No me dejaron terminar. el triunvirato es Galán, los que están mandando ahora, es Netanyahu y Benny Gantz. Benny Gantz fue militar, conoce esto. También se ha pegado ayer. Bueno, entonces esos tres son los que están tomando las decisiones. Quien tendría que poner en marcha el plan político sería sobre todo Netanyahu, que no creo que tenga ni idea, y Gantz, que no lo tiene muy claro y no tiene ganas. Es decir, no tienen un plan para después porque eso no es competencia de Galán. Él se ha, digamos, entiendo yo que en este triángulo él se ha atribuido la competencia de yo desarrollo el plan militar y ustedes me lo apoyan, ¿verdad? Sí, y está funcionando. Pero el posterior político les corresponde a ustedes. Y eso no está ni pergeñado. Tienen con una idea ahora, otra idea otra. También tiene que ver con el hecho de que según cómo avancen las operaciones militares, el escenario es distinto para una situación política posterior. Yo creo que va por ahí la cosa. ¿No? Sí. Yo no creo que su objetivo es la victoria militar, la destrucción de Hamás y la inhabilitación de Hamás como actor, incluso político. Sí, sí, como actor político. Actor O sea, político. no solo militar. ¿Que quieren ustedes ser actores políticos? Vale, en Qatar. Pero aquí no. Aquí no va a quedar ni medio. Lo podrán hacer de donde quieran, pero desde aquí no. Entonces, con esa perspectiva, cuando termine lo que ellos consideran la fase militar, ya veremos cómo quedan las cosas. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la población gazatí, no solo plantean porque están exclusivamente con la cabeza metido en el triunfo militar, la destrucción física de los militantes Hamás y a ser posible de toda la estructura política que les soporta. Una vez que eso lo hayan conseguido, depende cómo estén las circunstancias, tirarán por un lado o tirarán por el otro. Y eso no le corresponderá a Galán normalmente. No. Yo creo que si logra mantenerse en el poder el Likud, no digo Netanyahu, ya Exacto. veremos si eso Eso es es posible o distinto. no. Yo creo que el plan seguirá siendo, aquí no va a haber dos estados, así nos arranquen Nunca. las uñas de los pies. Nunca. Y lo que vamos a hacer es controlar nosotros todo lo que ocurre en los territorios. Con la, yo no sé si intención o no, o con la política de iros a otro sitio. Sí, eso va a seguir siendo así. Yo creo que esto que es más o menos a lo que estábamos abocados, ahora es mucho más. Mucho más, porque es que literalmente los están empujando a la frontera sur, a buena parte de la población. Entonces la frontera sur acaba en el Sinaí. Si pueden, los empujarán. Sí, los empujarán. Si Claro. tienen una opción, como consecuencia de las operaciones militares, etcétera, etcétera, los van a empujar. Van a empujar. No, Lo que ponos pasa al Sisi para que se los manden al Sinaí. Claro, lo que pasa Estos que- pueden acabar en diáspora en cualquier parte. Lo No, que pasa es que No. eso lleva al escenario de que Israel ocupa Gaza y la administra. Sí. Lo que quede de Gaza. Claro. eso es lo que ellos quieren, me parece. Eso sí lo A mí tienen me ahora parece que por ahí claro. vamos, ¿eh?
Que Yo vamos creo a que esa idea de Sí. nosotros vamos a gestionar Gaza. Gaza es territorio Vamos- israelí bajo Cisjordania la tenemos figura más o que sea. menos gestionada. pero, Eso es. pero un territorio me da la impresión que abandonado. O sea, Sí. será Una- casi un vacío demográfico. Un tampón porque, allí. Sí. Porque no va a no es que vamos ahora mismo, estoy pensando en quién va a reconstruir todo eso. No hay Nadie. dinero en el mundo para reconstruir eso. No. Qatar, lo que Qatar. Ya, bueno, pero Qatar tampoco Pero tiene Qatar no le va a pagar a Israel la recursos reconstrucción. ilimitados. No. Tienen que pagar el Paris Saint-Germain y la Sí, ficha de exactamente. Mbappé y todo eso, que les interesa mucho más que el destino de los pobres palestinos. Bueno, para el Entonces, año que viene a claro, lo mejor no. Entonces ya ahí tendrían un joder, remanente. esto del Madrid, de verdad, madre mía de mi vida. ¿Para qué lo he mencionado? Pero eso es relevante, que el plan militar les está funcionando y es lo que tienen fundamentalmente claro. Lo demás lo van a decidir conforme vean cómo está la circunstancia. Claro. Eso está bastante. Es evidente que se quieren quedar con el control de Gaza. Para ellos es mejor que los gazatíes estén en el Sinaí que no en Gaza, a pesar de que hay inconvenientes, como siempre, pero es preferible para ellos. Y al Sisi tampoco puede hacer muchas cosas. En la práctica no puede hacer casi nada. No, una vez que salten la valla, Eso es. se acabó. Una vez que estén ahí, ya han destrozado el paso y empiezan a desplazarse porque haya comida afuera, literalmente, porque al otro lado haya comida y agua, porque si lo hacen será porque hay Claro, comida sí, y sí, agua sí, al otro claro, lado. pues están los camiones al otro lado, Pues efectivamente. entonces, claro, ya está, no más. eso será como un río y ese río no se puede parar. Ya No más. veremos, que nunca les han tenido especial simpatía a los palestinos. Ya, pero por eso Y precisamente, no tienen ganas de volver a tener los problemas que tuvieron de terrorismo islámico en el Sinaí. pero precisamente por eso intentarán que se queden en el Sinaí. Donde no los quieren para nada es en el delta y en el río. Ahí es por ahí, incluso la población. Pero aún así persistiría el problema de la Cisjordania, Sí. que habrá que ver cómo Pero- lo van manejando Israel, que si siguen este gobierno será con asentamientos. Claro. Pero ese ya no asentamientos. es un problema de Gaza y Egipto. No, claramente. No, eso sería un problema de Israel y Y Jordania. Jordania, exacto. Que los jordanos tampoco quieren ver a los palestinos ni en Evidentemente. pintura, ni así, les dan un golpe de Estado. Ni en pintura. Y los libaneses, o sea, es que No, o sea, tienen un problema y además es que no son 4, son casi 2 millones. Exacto. bueno, hay 2 millones en Gaza y 3 millones en el otro lado. Bueno, digo los 2 millones de Gaza, que Bueno, son los que están decir que- ahora mismo en la línea de salida. Pero esos son, si pueden, los empujarán al Sinaí. Y al Sisi los dejarán en el Sinaí, porque a pesar de todo, prefiere tenerlos allí más o menos controlados y aislados que no repartidos por sus ciudades, por Luxor, por Karnak, por Asuán. Sí, sí, sí. Bueno. Y solo por completar el cuadro de Oriente Próximo, hacemos algún comentario sobre la fuerza naval que se va a encargar de vigilar los convoyes de barcos que van a atravesar Bab el Mandeb, porque no es por nada, pero siguen atravesando los barcos tranquilamente por allí, a pesar de que muchos se han dado la vuelta. Por ejemplo, uno de Maersk que bajaba se dio la vuelta y se volvió al canal de Suez, y otros, antes de enfilar De enfilar. el estrecho de Bab el Mandeb y el Golfo de Adén, ya se bajan directamente por la costa africana. ¿Cómo veis ese asunto? Pues difícil por la siguiente razón. Los hutíes, o como se diga, Útiles para nosotros. os preguntaremos, Útiles. estar seguro que preguntaremos, lo miraremos. Tienen una capacidad limitada de paralizar eso. Algo sí, pero no excesivamente. Por otro lado, poner en marcha una fuerza naval de disuasión lleva bastante tiempo e implica a muchos países, cosa que no es De los trivial, cuales España ya se ha desenganchado. evidentemente. Evidentemente no sé. Uno de los barcos que venía para acá, para Valencia, fue uno de MSC que decidió no atravesar el Mar Rojo y se bajó. Yo no veo, vamos a ver, no veo esa posibilidad hasta cierto punto, porque también esto es una parte del conflicto de Gaza. Los hutíes Sí, claramente. pueden bloquear de vez en cuando la navegación, pero no constantemente, porque tienen problemas con los vecinos. Y recordemos que tampoco es que lo hayan conseguido. Por eso, de vez en cuando, Han pegado 4 golpes, porque han sido así, 4 golpes en 4 buques, han tratado, me parece, de asaltar media docena y se han llevado solo uno. O sea que tampoco es que tengan una operatividad de la pera limonera. no. porque esa operación- Eso no es... Hombre, si quisieran, a partir de las O sea, si te posiciones, hunden uno, ya no lo creemos. de las posiciones militares que tienen algunos países en Djibouti, sí se podría organizar algo, pero ya veremos. No, pero ahora es un conjunto de barcos para tratar de parar con misiles Sí. de 2 millones de dólares los drones. Por ahora es eso. En fin, Por otra parte está la posibilidad de atacar o no
a los hutíes sobre el terreno. Yo el otro día hice vídeo contando que, teniendo en cuenta las divergencias que hay de opinión entre Emiratos y Arabia Saudita, esto no parece lo más probable por ahora, porque rompería el statu quo y a saber a dónde volvería otra vez el conflicto. A pesar de que los emiratíes, sorprendentemente, están muy belicosos. Sí. Y pidiendo a los Estados Unidos que vuelvan a considerarles grupo terrorista y que se hagan operaciones, que se les den. Porque como están deseando que el sur se independice, Sí, sí. el Consejo de Transición del Sur consiga por fin ser independiente, sí, hay una pomada. Madre mía, vaya reparto. Tú sabes cómo son estos tipos, o sea, que no se paran quietos, es una cosa realmente tremenda. Entonces, bueno, ¿creéis que eso va a afectar muchísimo al mundo? No. Yo tampoco. Algo sí, de forma puntual. Porque también esto afecta a los equilibrios que hay en Yemen entre las distintas facciones, los hutíes y todos los demás. Es decir, habrá otros que no se van a quedar quietos con lo que hacen los hutíes. Eso nos enteramos relativamente poco. Entonces, no tienen suficiente fuerza. Y es muy llamativo que Irán lleve callado. Bueno, estuvieron el otro día los ministros de Asuntos Exteriores, o mejor dicho, el ministro de Asuntos Exteriores saudí allí en Teherán para charlar con Amir Abdollahian. Y luego también los chinos estarán diciendo, oiga, que nosotros nos llevamos bien, no me interrumpa el comercio. En cuanto Wang Jin se recupere de tanto viaje, yo creo que nos mandan para allá. Porque aunque está todo el mundo más pendiente del petróleo, en realidad el Brent el lunes subió un 1% Es poco. y ya, que es poco. Ya. Y es más, o sea, realmente ahí el problema no es el petróleo, ahí el problema realmente es el comercio de China con la Unión Europea. Exacto. Sí, O sea, que claro. a los chinos esto les viene fatal. Que habría que ver cuánto petróleo puede sacar, por ejemplo, la Arabia Saudita a través del oleoducto este-oeste que llega hasta la mitad del Mar Rojo. Entonces, quiero decir que ¿Cuánto puede derivar por ahí? ¿Cuánto puede se derivar? produjera un gran problema y una parte que se puede derivar Se puede y sacarlo derivar ahí, directamente pero por el vamos, canal de se Suez. saca por Buena Esperanza y un poquito más caro y se acabó. Y Sí, sacará ahora mismo, de todas maneras, porque he estado mirándolo esta mañana, el principal productor mundial de petróleo, con mucha diferencia, es Estados Unidos. O sea que Sí. esto a Arabia Saudí, en todo caso, le vendría mal, porque entonces sí que los europeos echarían ya del todo en brazos de los chicos del Shell. No muy, que se acaban no de muy hacer. fuerte, que Biden está delicado. ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a presentar o no se va a presentar? Dinos tú, oráculo. ¡Oh, oráculo! Depende de Colorado. Depende de Colorado. Colorado, de Utah, de Wyoming. Hombre, evidentemente, si Trump no se presenta, Biden tiene muchas chances. Sí. Pero ha dicho lo Eso está contrario, claro. ha dicho que si se presenta atrás, se presenta él, que es el único que puede Claro, ganarle. pero imagínate que Trump no se presenta. ¿A quién presentarían los republicanos? ¿A Nikki Haley? Habría una guerra civil que ríete de Myanmar. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con Jorge. Entonces los grupos armados Realmente el cinturón de la sabría. minería, el cinturón del óxido, del cinturón la leche. Bueno. No sé, partido Eso- de votantes de la metanfetamina. Está todavía lejos, entiendo yo eso. No sé. Pero bueno, No, pero... hay que esperar a febrero o marzo cuando Una empiezan los cosa, caucus. Hay los caucus, hay que buscar a los O sea, donantes, si hay que realmente recaudar puede ir para dinero. la Donald, yo creo que no le para a nadie. Y va a salir. Ahora mismo creo que no. Y enfrentado a Biden, no lo sé. Porque Biden, como ahora le han entrenado a caminar para que no se caiga, Ah, sí. parece un robot. ¿No lo habéis visto? Va el hombre súper... Pero ha dejado de correr ya, por lo menos. Sí, montar en bicicleta, creo. trotecillos que se daba y eso ya... Ya no se caen las no. escalerillas y Bueno, tal, han puesto unos menos mal. escalones más pequeños. Menos mal, porque vamos... en Están una de haciendo estas- grandes esfuerzos los Estados Unidos. Sí, sí, desde luego, pero estamos bien, entre los franceses con 90 cañones y esto con Una este cosa presidente, espantosa. estamos buenos. Bueno, vamos a ver que estamos llegando a la hora crítica de ir a buscar la copa del decano de filosofía, luego el de magisterio, después el de historia. Estas fechas son muy malas. Hoy va a ser muy duro, hoy va a ser un día muy duro. Yo encima muy luego largo. tengo clase, Muy largo. no sé qué va a ser de nosotros. Así que mejor vamos a las preguntas Eso que es. estos jóvenes nos hacen. Aunque antes, que es que he visto que Cristiano Orellana está muy de Dune. O sea, aquí la especia debe fluir y Arrakis. Muy bien. Estamos esperando que saque la segunda parte de la película. parte, sí. Porque en películas nos habían decepcionado, pero esta de Villeneuve... La primera parte estuvo muy bien. buena, muy buena. Muy bien sintetizado, que es una cosa muy Sí, sí, difícil. porque el libro es un ladrillo bastante importante. Al que la gente le causa un gran apasionamiento, yo he de reconocer que me aburrí un poco. Pero interesante, ¿sabes? Un libro muy bueno, vamos a dejarlo. Mis hijos están ahora, es que estoy buscando que no encuentro lo de las preguntas. Mis hijos me están ahora convenciendo que retome lo de Brandon Sanderson. Bueno, no lo tengo yo del todo claro. ¿Dónde tengo yo las preguntas? ¿Lo hemos borrado?
¿Dónde está? Aquí está. This is not television. This is real life. Una musiquilla. No sé por qué ha sonado dos veces. Pues Una que cosa estamos muy extraña. dormidos. Debe ser. Bueno, aquí estamos, señores, para lo que ustedes quieran preguntar. Si es que han preguntado algo antes, pues obviamente me lo he pasado. Porque Preguntar poco porque es que el jamón se acaba. Entonces tenemos que salir corriendo. Entonces Pérez Suárez pregunta, ¿de verdad veis posible que Estados Unidos retire el apoyo a Ucrania cuando ello sirve para debilitar a bajo coste al que perciben como uno de sus enemigos? Ya hemos comentado antes que no. Es barato, es eficiente. Ya están además muchos congresistas sacando pecho y dicen, les estamos debilitando por 2 duros. En fin. estas Hombre, lo cosas. que pasa, el problema, en realidad, aunque no lo parezca, quien lo tiene es el Partido Demócrata. Porque es quien tiene realmente el problema, porque para que suceda eso lo que va a tener que hacer es ceder en las políticas de inmigración que plantean los republicanos, y ahí se le pueden revolver sus senadores y sus congresistas a Joe. Pero bueno, que tomen ejemplo de lo que acaba de hacer la Unión Europea y Francia con la reforma de inmigración, que ya hablaremos de ello después de las vacaciones. Pregunta de sátrapas incomprendidos, ¿cómo Yemen puede liarla tanto por la zona teniendo en cuenta que es uno de los países más pobres del mundo? Y encima es casi un estado fallido. Bueno, en realidad ahora son casi 3 estados fallidos, casi 4 diría yo, si metemos la provincia de Hadramut. Pero, ¿por qué? Bueno, es que la historia es larga, pero en términos militares, que yo creo que es el asunto, Sí. o sea, los hutíes pueden en términos militares fastidiarla porque cuando se produce la guerra civil, a partir principalmente de 2014 es cuando empiezan a expandirse, y me parece que fue cuando tomaron Sanaa, los hutíes hicieron con todos los depósitos de armamento del ejército yemení. Entonces ahí adquirieron una gran ventaja. Por eso yo creo que tuvieron que tomar la decisión emiratíes y saudíes de hacer la coalición para enfrentarse. Y luego a partir de ahí, a partir de que encima que tenían esa base, los iraníes les han dado una gran cantidad de material. Y luego han estado pegándose, pues eso, a hacer cuentas. En 2012 es cuando se unen con Saleh para derribar a Hadi, porque a Saleh le echan del poder en 2012 por las primaveras árabes, y inmediatamente Saleh se alía con sus enemigos para quitar a que había sido su aliado. Después los hutíes le matan, además en una emboscada, y hay un vídeo realmente pavoroso del tipo cómo se lo llevan en una furgoneta los propios hutíes, y por lo tanto se han estado pegando durante mucho tiempo, pegando de verdad contra los ejércitos, contra el ejército que habían montado emiratíes y saudíes, que además con poco éxito han logrado atacarles. O sea que ahora tienen un armamento de misiles transformados de largo alcance, corto alcance y medio alcance, incluso misiles antibuque, que no está mal. Por lo tanto, si les diera la gana, podrían hundir un buque. No creo que tuvieran especiales problemas. Entonces, por eso lo pueden montar. Y luego porque son unos fanatiquillos. Porque sobre todo son soldados, y lo fundamental para ellos es la guerra contra sus enemigos, y a eso dedican todas sus energías, los recursos económicos que pueden conseguir, etcétera, etcétera. Y eso a su vez les da buena parte del dinero, lógicamente les viene de Irán, que no es que sea un país que esté muy bien, pero para financiar esto tiene suficiente, y con eso ellos quieren imponerse en la zona, y además estratégicamente están muy bien ubicados, como ha pasado desde tiempos de Simba del Marino. Entonces, eso es una ventaja que lo unes a su capacidad militar, a las armas que tienen y a su concentración en la causa. En cierto modo es como, imagínate que tuviéramos ahí a los talibanes, pues el problema sería parecido. Afortunadamente están en Afganistán, en medio de Asia, y tienen poco alcance, pero si no... De cualquier forma, están muy presumidos. Voy a poneros un vídeo que hoy he visto en Twitter, no me resisto, es este en el que bailan pisando la bandera de Israel. Fijaos que están lejos de Israel estos muchachos, que no se puede decir que sean vecinos, y sin embargo qué pesados están los muchachos con los israelíes, con ¡qué bonito! Los bailes regionales. Entonces cuando decía Jorge, son soldados, digo sí, pero además saben bailar. Fíjate. Vale, en ese detalle no. Por otra parte, recordad el lema. Parece una J. Sí, parece una J. Recordad el lema, porque hay otro vídeo que no encontraré, o sí, en el que se presumen de su aviación, y en el que se ve cómo en la aviación tienen en el avión, que no sé qué avión es, no parece que esté en muy buenas condiciones,
tienen pegado lo que es el lema de los hutíes, que es muerte a los Estados Unidos, muerte a Israel, malditos sean los judíos, Tantas victoria cosas. para el Islam. Sí, son cuatro frases. Qué original. No, pues ya te digo. Entonces, es verdad que además están pues muy extremados, vamos a decirlo así, están bastante extremados. Más preguntas, perdóname. Cristian Orellana pregunta, ¿Estados Unidos está analizando el futuro de sus actos en las futuras dinámicas geopolíticas? Hay un mal precedente de Irak, Afganistán, etcétera. ¿Qué pensáis? ¿Están influidos por ese pasado de sus acciones en Afganistán? Hombre, lo que sí que quieren es minimizar los esfuerzos para los objetivos que quieren conseguir. Eso es una política general después de la cantidad de esfuerzos que han hecho baldíos en muchas partes. Eso es Sí, lo que yo hombre. entiendo. La guerra de Afganistán y de Irak hay que entenderla en el contexto de los atentados del 11S. Y entonces ahí se embarcaron en dos operaciones que en su momento ellos pensaron que yo creo que les iban a salir bien, les han sido las dos un auténtico desastre, pero el coste en vidas humanas y económico ha sido... Sí, muy pequeño. No, ha sido en vidas humanas... ¿Vidas humanas suyas de Estados Unidos? Bueno, Relativamente pequeño. relativamente pequeño para lo que estamos viendo en Ucrania, pero para efectos, digamos, Para los políticos países, internos de Estados Unidos es un coste relativamente alto. No, O en sea, que pasta ha sido una y en- fortuna. Y en pasta ha sido una fortuna lo que se han dejado. Entonces lo que dice Jorge, están intentando recalibrar y si hay un conflicto regional, que sean los actores regionales los Si que pueden, se maten sí. entre ellos y ellos intervenir desde la lejanía. Lo que pasa que también es verdad que desde el punto de vista del electorado era mucho más fácil vender el esfuerzo bélico en Irak porque estaban directamente implicados por los atentados del 11S, Claro. con toda la historia que pudiera dar aquello, que ahora mismo lo de Ucrania, que dice, es que los rusos son muy malos. Dice, ¿y usted de quién me está hablando? Si los malos están aquí en la puerta de mi casa ahora mismo. Entonces, por eso yo creo que hay esta tensión en Estados Unidos, pero el alcance geopolítico, los americanos desde luego no es que sean muy hábiles en esto de prever los desarrollos futuros de sus movimientos geopolíticos. Recordemos el caso del inefable Henry con China, cómo ha acabado la cosa, o sea que, pero en fin. Otra pregunta. En Teomega 7 pregunta, Alemania dijo en su momento que subiría el gasto en defensa al 2%, pero ni está ni se le espera. ¿Creéis que llegará siquiera al 1,5%? Con que llega al 1 Me vale. alegra que me haga esta pregunta porque tengo gráfico. Veo por aquí que Andrés Muñoz dice, buena pregunta en Teomega, aunque imagino dirá algo así como que a saber. Bueno, pues tengo aquí un gráfico en el cual se ve cómo ¿Cómo los conoces ya? los muchachos estos efectivamente tienen la intención de subir a 100.000 millones de dólares y ahí veis, que esto lo conté ayer, ahí veis esa escalerita blanca que define el gasto del 2% del Producto Interior Bruto exigido por la OTAN. Teniendo en cuenta que solo van a gastar el 60% de esos 100.000 prometidos, pues no. No. No vamos a llegar. Más bien no. Y con esto y un bizcocho, sigamos. Contestado. Contestado. Abel Fernández López nos pregunta, ¿se puede decir que la alianza China-Rusia-Irán tiene más poder e influencia que hace un par de años? Es que no es mucho alianza. Para empezar, China se considera, y es verdad, es superior a los dos. Entonces, la ve desde el punto de vista de que China es central y tiene relaciones por un lado con Rusia y por otro lado con Irán. Luego, la alianza entre Irán y Rusia es más o menos coyuntural, porque no les queda más remedio, tienen un enemigo común, pero pueden tener un punto de enfrentamiento muy serio si Irán decide incrementar o puede incrementar la producción de petróleo y inundar el segmento de mercado donde está vendiendo Rusia. Entonces, entenderlo como una alianza que actúa en todas las zonas, no, en absoluto. Entonces, depende de los alineamientos que hay en este momento. Y en estos momentos China no está alineada, no está concentrada en su alineación con Rusia ni con Irán, está concentrada en otras cosas. Pero les hace más fuertes. O sea, es cierto que China hace más Sí. fuerte a Rusia porque Sí, claro, Rusia sí. ha encontrado un sustituto en sus Sí. importaciones en China Sí. y Irán también ha encontrado un sustituto en sus exportaciones Eso sí, petrolíferas, Sí, entonces pues les hace China más fuertes. absorbe No es que sean, yo estoy de acuerdo con lo que dices, no es que sean una alianza coalición, de una alianza operar. de operar, No, pero no. es cierto que se hacen más fuertes mutuamente. Sí, tienen más apoyo. Y sí, yo creo que desde hace De hecho, 2 por años- ejemplo, China ha conseguido que Irán se acerque a Arabia Saudita porque les interesa a los chinos, lo cual también es positivo para Irán.
pero va en una dirección totalmente distinta. No es que China diga yo te apoyo contra tu enemigo, que es Arabia Saudita, al revés. Te digo, oye, entiéndete con ese de al lado que los dos me mandáis petróleo. Exacto. A ver. Que yo luego además os vendo muchas cosas. Vamos. Claro. Aquí tenemos que llevarnos bien. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de hoy, 1:30 de la tarde. Muchas gracias por los 175 que estáis ahí al otro lado. El sonido ha sido una mierda como siempre, pero ya no nos sorprende. Pero si nos han quejado. Del volumen, pero es que si lo pongo el volumen más alto Pero porque lo he bajado yo aquí en mi ordenador. se satura, y por otra parte hay un problema, es que los ajustes que hace la propia plataforma de cancelación de eco, reducción de ruido de fondo, joden casi todo. El comienzo del programa ha sido eso. Si ajusto yo, por ejemplo, el volumen, ahora lo estoy haciendo, vamos a ver cuál es el resultado del asunto. Por eso me decías de que el volumen está bajo. Vamos a ver cuál es el resultado, qué es lo que pasa. A ver si se nota diferencia. Sí, posible, que ahora sube un poco más. Pues para el próximo día ya sé 3 trucos que hacer. Pero en cualquier caso, señores, que esto se ha acabado, que nos vamos de vacaciones. No he puesto las transparencias de lo de Vladimir Putin en Navidad, que hay que ponerlas. Voy a ir al principio. Solo he puesto una, me parece. ¿Solo has puesto una? O sea, la miniatura y una foto de Vladimir con Os papá. voy a Noel. poner, aquí tenemos la miniatura que ha preparado Ángel, Geopolinómicos edición Navidad, y la primera transparencia del programa de hoy era esta. Y ahora explícate por qué esto. Pero señorito, le pedí permiso para poner Sí, pero esto. ¿qué significa? Joder, esto. Que estaba buscando fotos. ¿Ese es Papá Noel? Hombre, ¿Ese quién es? ¿Ese Papá, quién es? es Papá Noel en ¿Es Cirilo disfrazado? Que no, que es Papá Noel en versión ortodoxa. Estaba buscando fotos de Vladimir. Si fuera ortodoxo no iría de rojo, este va del color de la Coca-Cola. Estaba buscando fotos de Vladimir vestido de Papá Noel y es que no había manera porque no se le reconocía. Y estaba así, le picaba a Óscar, digo, a ver si le hace algo de esa cosa que hace él y le pero no ha habido manera. No ha habido manera, lo he sí. encontrado así. Era un cebo. Era un cebo, a ver si picabas, pero no. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias, Ángel. No, Nos vemos el año que viene. Gracias, nada. ¿Y las cestas? Las cestas ahora vamos a robarlas. Bueno. Jorge. Gracias, buenas tardes y la semana que Muchachos. viene nos iremos viendo de todas maneras. Ah, sí, que vamos a seguir trabajando. Si esto Sí, es una enfermedad, pero no desde semana que viene. Geopolinómicos, sino de forma separada. Sí, desde el sótano alguna cosa saldrá. ¿Qué pasa? ¿Que desde el puesto de observación del estrecho no se va a hacer nada? No, es que con la guerra electrónica rusa la señal se pierde. La señal se pierde. Entre eso y el viento que hace en las estaciones de esquí, Claro, no es que se no puede se hacer nada. puede, no se puede Bueno, trabajar. jóvenes, Hala, hasta pasadlo luego. bien. Hasta luego. Hasta luego.